Bueno, Dios les bendiga. El Señor Jesús nos siga revelando y ayudando en todo, porque Él es el que hace todo. La Biblia dice, fuera de mí, hablando del Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, fuera de mí, nada podéis hacer. Entonces sigamos, el tema que sigue es, ¿cuál es la verdadera iglesia o cuál fue la iglesia que fundó el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles? Mateo 16, leamos dos versículos de la palabra, porque el Señor Jesucristo sí mencionó la iglesia. La mencionó dos veces, pero voy a leer en una sola parte. Mateo 16, 17. Él le preguntó a los apóstoles, a los discípulos, ¿quién dicen los seres humanos, quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron que algunos de los profetas, unos que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces el Espíritu de Dios le dio revelación a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo o del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una de las veces, o una de las dos veces que el Señor Jesucristo mencionó su iglesia. En la afirmación de Pedro de que Él era el Dios viviente, o el Hijo del Dios vivo, ahí fundaré mi iglesia. Entonces, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, encontramos eso. Ellos querían irse a predicar, pero el Señor les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, Él mismo iba a venir en el Espíritu y los iba a llenar. En el capítulo 2, después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia, la verdadera iglesia de Dios. Porque les quiero aclarar que en el transcurso de la historia, el enemigo, el diablo, ha intentado destruir la iglesia por todos los medios. Primero usó a los religiosos de su tiempo, allá mismo en Israel, mataron a Esteban y hubo una persecución contra la iglesia. Luego utilizó el Imperio Romano, mataba a los cristianos, los crucificaban, los empalaban, los echaban a los leones. Así pasó un tiempo que se llamó el oscurantismo, que es por allá de los años 325 como hasta el 517, donde Dios usó a un hombre que se llamó Martín Lutero y comenzó lo que se conoce como la Reforma. Pero el enemigo no se queda quieto. Luego, en la Reforma, el enemigo cambió de estrategia. Como ya no podía tapar que la Biblia nada más estaba en latín y que no se le podía leer a ninguno, ni ninguno podía leer la Biblia, pues ellos mismos leían la Biblia de espalda al público, de espalda a la congregación, aunque era la religión. La iglesia siempre estuvo clandestina, porque desde el año 200, casi que del 312, la iglesia se fue a la clandestinidad. La iglesia siempre ha estado en la tierra, la iglesia del Señor. Se escucha hablar de las catacumbas de los cristianos, eran unas cuevas donde ellos hacían sus reuniones, y para invitarse y para todo, pues tenían que hacerlo clandestinamente por medio de señales y de cosas así.
Luego ya en la Reforma, como ya ahí no podía tapar la Biblia, porque ya la Biblia llegó la imprenta y vino la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, el enemigo cambió de estrategia. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Ya no mata el cuerpo, ahora mata el alma. ¿Cómo lo hace? Confundiendo. Ha creado o han nacido cualquier cantidad de iglesias cristianas que, entre comillas, están todas en la verdad. Todas están en la verdad, aunque ninguna está en la verdad. Pero dentro de toda esa cantidad de iglesias, hubo alguien que hizo un estudio hace ya varios años de cuántas iglesias cristianas habían en el mundo, entró en internet y registradas, solamente cristianas, hay más de 42,000 iglesias. Imagínense. Dentro de todas esas iglesias hay una iglesia. Para nosotros conocer a la iglesia, nosotros debemos entrar a la iglesia, que Dios nos revele por su palabra y poder conocer las cosas espirituales. De resto siempre la vamos a ver como una religión o como una secta o como no sé cómo le puedan llamar. Para conocer la iglesia hay que entrar a la iglesia, que Dios nos revele su palabra, las cosas espirituales. Y ahí sí podemos entender y conocer cuál es la iglesia del Señor. Bueno, eso, aparte de muchas otras cosas, les puedo decir que la única iglesia o la verdadera iglesia del Señor nació en Jerusalén 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, 10 días después de su ascensión al cielo, por medio de los apóstoles. Nació a las 9 de la mañana, no nació en Roma, no nació en Nicea, no nació en Estados Unidos ni en Inglaterra, nació en Jerusalén a las 9 de la mañana. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo corroboran, capítulo 2, ahí nace la verdadera iglesia. Al final, ese día Pedro predicó, primer discurso de Pedro, dice que Dios añadió como 3,000 a la iglesia ese día. Y ellos siguieron predicando y enseñando quién era Jesucristo. Entonces la verdadera iglesia enseña quién es Jesucristo, cuál fue su obra en el Calvario. Enseña en el nombre de quién se debe bautizar. Todos los bautismos son en el nombre de Jesucristo. Se recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas como señal en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, la verdadera iglesia enseña quién es Jesucristo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Las otras iglesias nacieron en el tiempo, por ejemplo, los bautistas nacieron en Inglaterra y en Holanda por allá en el año 600 algo, 612. Los bautistas nacieron en Estados Unidos. La fundó James y Elena de White en el año 829, no recuerdo exactamente la fecha. Los Testigos de Jehová la fundó un señor que se llamaba Charles Taze Russell, era un economista. Él fundó los Testigos de Jehová en el 879 y así como eso, cantidades de iglesias, como les digo, eso lo hay de todo. Hay iglesias de homosexuales, hay iglesias de una cosa, y todas son cristianas. Cristiano es el que se parece a Cristo y Cristo fue sin pecado. Bueno, así que todos piensan que están en la verdad, pero la verdadera iglesia sí está en la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Él fue el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdadera iglesia del Señor.
Las demás son iglesias fundadas por los seres humanos a través de la historia, a través del tiempo. Y eso que le estoy hablando nada más de las cristianas, hay otras religiones que también son grandes, como los musulmanes, por ejemplo. Ellos nacieron por allá en el año 532 o algo así. Existió fundada por Mahoma. Y así sucesivamente cualquier cantidad de religiones e iglesias. Entonces la verdadera iglesia la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí están todos los fundamentos de la verdadera iglesia de Dios. Dios me los bendiga y el Señor nos siga bendiciendo.